Hola, queremos agradecer esta invitación que nos hace Dicomex para compartir con ustedes un tema muy interesante y es el ADN del campeón. ¿Qué tienen en común los campeones en ventas con los campeones en diferentes justas deportivas? Quiero empezar haciendo esta reflexión. Cuando Gloria nos invita a compartir con ustedes esta charla, nos sentimos como estos niños que entran al campo con las superestrellas del fútbol, eh, porque tienen ese reto de seguir adelante con negocios, seguir haciendo patria, seguir haciendo empresa, a pesar de las dificultades y a pesar de este año, que ha sido un año de muchísimos aprendizajes. Y entonces esa palabra aprendizajes me lleva a compartir con ustedes esta frase de Eric Hoffer que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Y dice así, en una época de cambios radicales, el futuro es de los que siguen aprendiendo, los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Hay una de las moralejas empresariales más fuertes de los últimos años y es lo que sucedió en General Electric. General Electric, una compañía centenaria, una compañía que estaba dirigida por personas mayores. Su CEO, Jack Welch, empieza a darse cuenta de la necesidad de entender las tecnologías, de la necesidad de una transformación digital y le pide a su staff de gerentes para arriba que se capaciten a través de los pasantes, a través de los practicantes, a través de las personas jóvenes que estaban empezando a ser parte de General Electric. Algunos se resistieron, algunos no fueron capaces de seguir en esta modalidad, otros abrieron la puerta y permitieron que personas jóvenes les ayudaran a mostrar el camino y el resultado fue impresionante e hizo que General Electric lograra transformación digital, pero sabiendo que tenían que hacer a un lado lo que habían aprendido, desaprender y reaprender. Entonces, algo que tenemos dado por hecho. No hay nada más constante en este mundo que el cambio. Estamos viviendo cambios radicales, entonces bienvenido el aprendizaje y ese reaprendizaje que es la labor de tener que desaprender y traer un nuevo concepto a nuestra mente. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de qué busca un campeón, hábito, el poder oculto de un triunfador. Vamos a ver la necesidad de experimentar que tienen los campeones, cómo una persona inspira a los demás a lograr un cometido y cómo funciona la mente de un campeón. En este 2020, que como ya les decíamos, ha sido un año diferente, han surgido ciertas palabras o se han puesto de moda ciertas palabras que a algunos les incomoda y a otros les ven alguna oportunidad. Yo creo que la más típica es reinventarse, ya la gente no quiere saber la palabra reinventarse, ni quita el mute que estás en mute, pero aparece una palabra en estos tiempos que se llama empatía, que es la clave de entender los momentos que estamos atravesando, el momento que estamos viviendo. Y empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona y dar unos pasos con sus zapatos. Es ponerme los lentes de otra persona y ver cómo está viendo esa persona. Esa es la empatía, esa capacidad que yo tenga de entender lo que pasa con los demás. Y ya sea que yo me dedique 100% al área comercial, yo lo que hago es asesorar personas para que tomen decisiones. Y para asesorar, lo primero que tengo que hacer es entender, y ese entendimiento viene de la empatía, de saber qué es lo que realmente necesita la persona. Y adicionalmente, puede que este video lo esté viendo alguien que no es comercial, netamente. ¿Y por qué hago el énfasis de netamente? Porque si nos damos cuenta, muchos oficios repercuten en actividades comerciales. Pongo el ejemplo de un médico. Un médico hace la evaluación de su paciente y empieza a hacer un trabajo de persuasión y de convencimiento para que su paciente siga un tratamiento. Ahí él está vendiendo algo. Entonces, si nos damos cuenta, casi todos los oficios en el planeta tienen una repercusión comercial. Y si tienen una repercusión comercial, van a necesitar de este concepto de empatía. Entrando en materia ya para seguir nuestras analogías y empezar nuestras analogías de los campeones en ventas y los campeones en las justas deportivas, quiero contar la historia de lo que sucedió en Brasil en 1950. El fútbol se detiene por la Segunda Guerra Mundial, ya se ha jugado el Mundial del 30, del 34 y del 38, y solo hasta 1950 la FIFA decide hacer otro campeonato mundial. Esta vez la sede iba a ser Brasil, la fiesta del fútbol, un país que ama el fútbol, en un mundial que se iba tornando algo raro, algo extraño, y que facilitaba el camino para los brasileños. ¿Y por qué les digo que iban pasando cosas extrañas? La selección Italia estaba conformada en su mayoría por el equipo Torino de Turín, y este equipo sufrió un accidente aéreo en la ciudad de Lisboa, lo que imposibilitó, pues, por obvias razones, que fueran a disputar el Mundial las personas que estaban designadas por Italia para hacerlo. Lastimosamente fallecen
y no pueden seguir su carrera y mucho menos ir al Mundial. Fue tan raro ese Mundial que la selección de India debió disputarlo, o debió no, y quiso por cuestiones religiosas disputar el Mundial sin guayos y jugaron en medias. Las selecciones transatlánticas, las selecciones que venían de Europa, decidieron hacer el viaje en barco por lo que acababa de pasar con los italianos. Y este viaje en barco de tantos días, ellos lo vieron como una razón para no llegar al 100% en su nivel futbolístico. El caso fue que a la final llegaría un Brasil caminando, un Brasil que tenía unas figuras rutilantes. Moacir Barbosa era una de sus figuras, el arquero, y llegaban a enfrentarse con un aguerrido Uruguay, un equipo cumplidor, un equipo guerrero, que su líder, su director técnico, el señor Juan López Fontana, el día del partido, el día que iban a empezar a jugar la final con Brasil, les dice, miren, hemos cumplido un papel decoroso, solo les pido no pierdan por goleada. Después de que mi líder me dice, ya llegamos hasta aquí, bravo, adelante, no importa, no ganen, por favor no pierdan por goleada, la moral del equipo se puede bajar. Pero dentro de ellos estaba ese ADN de campeón, esa esencia de campeón. Y es así como Obdulio Varela, que es la persona que ustedes ven en la imagen, el campeón de esa selección uruguaya, empieza el partido, ve cómo Brasil empieza a hacer un gol. O sea, empezaba la fiesta, 200.000 almas en el Maracaná felices porque Brasil empezaba a ganar el Mundial. Él se va hasta el arco uruguayo, toma el balón y se va viendo esas 200.000 personas y en su mente estaban pasando cosas. Él dice, algo tenemos que hacer y se da cuenta que hacia hayan 200.000 personas afuera, ninguno puede llegar a patear el balón. Logran resistir hacia el primer tiempo y en el entretiempo, Obdulio Varela reúne a sus compañeros y les dice, los de afuera son de palo. Aquí somos 11 contra 11. Y el equipo se convenció de eso. Entonces, un campeón en ventas también, aunque hayan muchas cosas en el entorno que lo puedan llegar a preocupar, entiende que hay factores que pueden pasar paralelos por su tema comercial, por lo que él hace, que dejarlos pasar y concentrarse en su verdadero reto. Muchas veces perdemos energía, perdemos tiempo porque no nos concentramos en nuestro reto verdadero. Y el reto verdadero en ese momento era, vamos a salir campeones, los de afuera son de palo. Y entra con esa mentalidad Uruguay, empata el partido y a los pocos minutos de que se sonara el pitazo final, así de Gilla marca el 2-1 y Uruguay se corona campeón del mundo. En un campeonato en el que Jules Rimet, presidente de la FIFA, ya tenía compuesto un discurso en portugués para los campeones del mundo, para los brasileros. El presidente de Brasil había mandado a hacer unos relojes con una inscripción que sea para los campeones mundiales. Y llega Obdulio Varela y sus muchachos y cambian la historia a través de esa mentalidad de campeón. ¿Y por qué lo hace un campeón? Aquí está el caso de Roger Bannister. Roger Bannister es un atleta que se obsesionó con lograr bajar el récord de 4 minutos en la milla. Lo intentaba, no lo lograba. Ya habían dicho muchos médicos, miren, es imposible que un ser humano logre reducir el tiempo de 4 minutos al correr una milla. Roger Bannister se lo propuso y un día, ni siquiera fue en unos olímpicos, en una justa, llegó en menos de 4 minutos. Algo que ya la gente había dicho, es imposible que un ser humano lo haga. Y lo paradójico de este evento y algo que nos pasa mucho en la vida es que una vez yo veo que un ser humano lo puede hacer, otro lo hace y a los 15 días otro atleta venció la marca de Bannister. Y el mismo Bannister en 2 ocasiones más en su vida logró vencer el récord de los 4 minutos en milla. Hoy lo ostenta un marroquí, les quedo debiendo el nombre, y está unos 15 segundos abajo de la primera marca de Bannister. Se demostraba, o sea, quería demostrar que era posible. Entonces, ¿qué busca un campeón en ventas? Satisfacer su propósito de vida. Una persona que es campeón en ventas no lo hace por la comisión. Sí, el incentivo y la remuneración son importantes, pero satisface el propósito de su vida. Se obsesiona por los no puede en lugar de escudarse, en lugar de verlos como una excusa. Y viene esta frase que es muy fuerte y se las quiero compartir porque a veces nos desgastamos pensando qué hacen los demás. Y esta frase dice, mi competencia es mi incompetencia, los demás son colegas. Mi competencia es mi incompetencia, los demás son colegas. Me debo concentrar en esa incompetencia, en esos puntos débiles que tengo para sacarlos adelante. Esta persona va a ser cauta en la victoria y analítica en la derrota. La va a celebrar, ganó bien, mesuradamente. Y cada vez que logre un resultado no esperado, que obtenga más que logre, que obtenga un resultado no esperado, va a utilizarlo como un aprendizaje, va a ver qué de ahí le sirve para mejorar, para ser la mejor versión de sí mismo. Y un campeón en ventas es humilde e inspira.
y aparece algo, se los decíamos hace algunos minutos, y es que el hábito va a ser el poder oculto del triunfador. Mohamed Ali, tal vez el boxeador más famoso del mundo, en una entrevista dijo, miren, detesté cada minuto de entrenamiento, odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije, sufre ahora y el resto de la vida vivirás como un campeón. Él detestaba saltar lazo, detestaba pegarle a la pera, pero eso le permitió toda la agilidad y todas las habilidades que desarrolló para ser uno de los mejores boxeadores del mundo. Yo no quiero entrar en la controversia si es mejor Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero quiero por un segundo que analicemos a Cristiano Ronaldo como atleta. Cristiano Ronaldo es una persona que tiene 35 años y diferentes médicos ya han afirmado que tiene el biotipo de una persona de 25. Se entrena, se entrena, se entrena. Y una anécdota, ahorita ya en esta época en la Juventus, que después de un partido de Champions League en el que él no jugó, le dijo a uno de sus compañeros que lo acompañara al gimnasio, ya cuando todo el mundo estaba cansado, porque él, por no haber jugado, necesitaba entrenar. ¿Qué pasa? Este señor tiene una lesión y rápidamente se recupera. Y esa recuperación está dada a la condición que tiene su cuerpo. En estos días acaba de dar positivo por COVID-19, se recupera, vuelve y vuelve con goles. Entonces es una persona que ha desarrollado un físico y unas habilidades por su pasión al entrenamiento, por ese hábito que ha desarrollado. ¿Y qué pasa? Miren, hay una imagen ahí de Usain Bolt. Usain Bolt es un corredor jamaiquino y en esta prueba de 100 metros, con una cámara especial, se alcanza a ver la diferencia que le saca a sus competidores, que son deportistas de alto rendimiento. Los podemos ver a ellos casi todos pegados, y él les saca una luz de ventaja en un tiempo muy corto. Entonces uno diría, no, pues qué suerte la de ese tipo que se la gana en 10 segundos. Y entonces viene esa analogía de ese campeón en ventas que logra vender en un ascensor, o logra vender en un WhatsApp o en la primera llamada. Qué suerte que tiene de hacerlo en tan corto tiempo. Esa suerte viene acompañada de gotas de sudor. Este señor, para lograr ese tiempo, tiene que haber estado entrenando horas enteras para lograrlo. Entonces, ese gran vendedor que logra cerrar un negocio en un ascensor es porque ya ensayó y ya se preparó y ya sabe si el cliente le dice una objeción, por dónde deben encaminar su diálogo, de qué manera debe cambiar la forma en la que le está hablando al cliente. Entonces, ¿cómo va a desarrollar el hábito un campeón en ventas? Aprende, desaprende y reaprende. Lo que aprendió está bien, si necesita cambiarlo, lo cambia y vuelve en ese proceso de reaprendizaje. Ese campeón en ventas va a ensayar los no para convertirlos en un sí. Cada no se va a obsesionar para volverlo un sí. Conoce sus números. Qué importante es que yo conozca mis números, porque es que si yo no conozco mis números, voy a dejar a la suerte mi gestión comercial. Si yo sé mis números, si yo sé mis récords, me pasa lo de Bannister, quiero estar abajo de los 4 minutos. Quiero vender más de lo que he vendido en el mejor mes de mi historia. El campeón en ventas va a conocer sus debilidades. ¿Para qué? Para enfocar los esfuerzos en mejorar eso que tiene que hacer de una manera diferente. Si yo no conozco mis debilidades y pensemos que soy un comercial, digo, no, yo me tengo es que capacitar en conseguir leads y consigo muchísimos, muchísimos, muchísimos leads y no cierro nada, tal vez mi debilidad no es conseguir leads, sino mi debilidad es el cierre. Pero debo conocer mis debilidades. Eso no me lo va a decir un curso, eso no me lo va a decir un libro, no me lo va a decir un gurú en ventas. Eso lo debo conocer yo. Su agenda y base están organizadas y sabe la frecuencia de punch. Esta frecuencia de punch viene del boxeo. Cada cuanto yo mando un golpe a mi contendor, porque gano si logro conectar golpes, si no conecto golpes y me los pegan a mí, gana el otro. Entonces, si el cliente es quien aparece, generalmente el cliente aparece cuando tiene un problema. Si yo no actúo proactivamente frente a mi cliente va a aparecer solamente cuando tiene un problema y se va. Entonces, qué importante que yo sepa cuál es mi frecuencia de punch, de qué manera tengo en el radar y le estoy diciendo a mis clientes, aquí estoy. Y me pueden decir, no, pero es que me compró la semana pasada o me compró el mes pasado. ¿Qué tal una llamada o un chat, un mail de servicio diciéndole cómo le están funcionando las cosas? Puede que él ya me haya comprado, pero a su alrededor hay un entorno de personas que tal vez puedan necesitar lo mismo que yo le ofrecí. Debo conocer cuál es mi frecuencia de punch. Yo los quiero invitar a una reunión que hace anualmente la NBA, la Liga de Básquetbol de los Estados Unidos, y es el draft. En el draft, los presidentes de los clubes se reúnen para comprar y vender jugadores, para escoger los mejores jugadores, y les voy a compartir unos datos para ver si ustedes deciden o no comprar a este jugador. Este jugador ha fallado 9,000 tiros en su carrera, ha perdido casi 300 partidos,
26 veces han confiado en él para tomar el tiro que ganaba el partido y lo ha fallado. ¿Alguien quisiera comprar ese jugador? Por esas estadísticas tal vez no. Ese jugador es Michael Jordan. En una entrevista a Barbara Walters hace algunos años, él le decía esto a la persona que lo está entrevistando, a Barbara. Le decía: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para el tiro que ganaba el partido y lo he fallado, he fracasado y es por eso que tengo éxito. El fracaso es una parte ineludible de la vida, la tenemos que vivir, la tenemos que afrontar. ¿De qué manera lo hacemos y qué aprendizaje tenemos? Yo voy a perder el 100% de las canastas cuando no lance el balón. Si soy un competidor de dardos, voy a fallar el 100% de los dardos que no lance. Sería maravilloso tener la relación uno a uno, una persona que yo contacte y una persona que yo cierre. Eso no va a pasar. Por más que yo sea el mejor vendedor, va a ser muy difícil que eso ocurra. ¿Por qué? Pues porque hay personas que necesitan las cosas y otros que no las necesitan. Y otros a los que yo no he construido el discurso de venta. Yo voy a ir afinando ese discurso de venta, pero ya que esa relación no es uno a uno, pues yo tengo que tener varios contactos para aumentar mi cierre. En esto el rol del comercial se parece mucho al rol del minero y no quiero que pensemos en las minerías modernas, pensemos en la minería de Blancanieves y los siete enanitos, donde el minero lo que hacía era que iba con una pica y le pegaba muchas veces a la piedra y esa piedra que sacaba alguno de esos picazos se convertía en una piedra preciosa. Entonces, si yo pienso que al primer picazo, primera vez que pegué con la pica, me va a salir la piedra preciosa, estoy equivocado. Voy a fallar el 100% de los dardos que no lance. Y el permitirme hacerlo muchas veces me va a empezar a desarrollar cuáles son esos puntos que yo debo mejorar. Y me van a empezar a mejorar esa proporción, que puede que no sea uno a uno, pero si al principio es de 1 en 20, yo la puedo bajar a 1 en 10, 1 en 5. Ese es el reto y por eso un campeón en ventas debe experimentar. ¿Cómo experimenta un campeón en ventas? ¿Cuántos dardos lanzas en el día? Debo lanzar dardos. Entonces, lanzar dardos es llamar, chats, correos, diferentes comunicaciones. Este año nos ha permitido conocer más canales de interacción con los clientes. Entonces, qué importante que yo sepa cuáles son y cómo utilizarlos. Ese campeón en ventas debe conocer la bitácora de fracasos. Bitácora es un cuaderno donde yo hago anotaciones del proyecto y debo anotar los fracasos, porque es que si yo contacto a 50 personas en la semana y cierro dos, ¿qué pasó con esos 48? Y vuelvo a decirlo, no hay un curso, no hay un gurú en ventas que me diga es que esto es lo que tienes que mejorar. Si yo hago mi bitácora de fracasos y me doy cuenta que hay un patrón y es que le estoy diciendo a la persona equivocada, pues eso lo tengo que afinar. Por eso me lo va a decir mi bitácora de fracasos y va a ser muy importante que la construya. Debo también preguntarme cómo está mi mercado, si está en búsqueda, si está en expansión, mantenimiento, si se está acabando, cuál va a ser mi próximo terreno. Y en esto de ser comerciales, llega un momento en la vida en la que nos convertimos en líderes de equipos comerciales. Y a ser líderes de equipos comerciales, el liderazgo que debe existir es el liderazgo inspiracional. Y aquí les quiero compartir dos historias. La primera es la de Claudio Ranieri. Y Claudio Ranieri, un jugador de fútbol de la Roma, llegó a ser selección Italia, pero ahorita hace unos años consiguió un contrato con un club de la Premier League, de la liga inglesa, donde debía dirigir al Leicester City, un equipo de media tabla para abajo, un equipo que venía de pelear el descenso, un equipo para que ustedes tengan proporciones económicas que toda la plantilla del Leicester City puede costar lo que vale un jugador del Manchester City. Este señor contagia a su equipo, conecta desde el humano porque les dice, me crees a mí porque ya me pasó. Una de las figuras de su equipo, su delantero Jamie Vardy, era un operario de fábrica 3 años antes. Y él ya grande lo lleva a esa élite del fútbol y lo lleva a demostrar todo su potencial, le muestra un camino enseñándole desde el ejemplo y el Leicester City se corona campeón en una condición para que ustedes hagan cuentas en donde le pagaban por cada libra esterlina apostada 93 libras a quien apostara por el Leicester City. Y viene el caso de Phil Jackson. Phil Jackson era un jugador de los Knicks de Nueva York y el caso de Phil Jackson, ¿qué tiene que ver? Que muchas veces dicen el líder de los equipos exitosos la tiene fácil, porque es que es muy fácil porque el equipo hace todo. Hay un reto grande, porque yo en un gran equipo puedo tener grandes individualidades, pero logro sincronía y logro el objetivo cuando yo pongo todo ese equipo a trabajar conjuntamente y aprovechar las sinergias. ¿Y por qué traigo este caso de Phil Jackson? Phil Jackson tuvo el reto de dirigir
al mejor Chicago Bulls de la historia, que tenía Scottie Pippen, tenía a Dennis Rodman, a Michael Jordan, y decían, no, pues que lo logró porque estaban estas estrellas. Y se acaba ese ciclo de Chicago Bulls, dice que sigue Los Ángeles Lakers, donde estaba Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, y los saca campeones. Entonces hay un reto también para ese líder que tiene que llegar a formar y acompañar estrellas. Puede que en el papel se vea fácil, pero tiene un reto adicional. Muestra el camino y enseña desde el ejemplo. ¿Qué va a ser interesante? Entender qué tiene en la cabeza un campeón. Entonces el campeón tiene visualización, el que no es campeón va a dejar las cosas al azar. El campeón tiene resiliencia, el que no es campeón va a buscar la inmediatez. El campeón busca la concentración, el que no es campeón se distrae. Para hablar de visualización, me gusta contar la historia de Chris Froome, múltiple campeón del Tour de Francia. Cuenta su entrenador que Chris le pide imágenes, fotos de las llegadas de las etapas, le pide que le diga por favor cuáles son los uniformes que van a utilizar sus contendores, para él visualizar, para él imaginar, para él crear en su mente cómo va a ser esa llegada. Si va a ser un puerto de montaña y una llegada de etapa en montaña, si va a ser un sprint. Estas visualizaciones le permiten a Froome construir lo que va a pasar y así prepararse. Entonces, si yo tengo el lead de Juan Pérez, yo me voy a preparar para saber cómo voy a cerrar la oportunidad, cómo va a ser un cierre exitoso la oportunidad de Juan Pérez. Chris Froome se visualiza, Chris Froome construye en su mente lo que va a pasar. El campeón es resiliente, el campeón sabe que de golpe en el primer intento no pueden pasar las cosas. Entonces, para hablar de eso, me gusta compartir la historia de Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer fue llamado muy joven a su selección, a los 22 años. Lo llaman al Mundial de 1966 en Inglaterra y llegan a la final con Inglaterra. Y George Hurst de Inglaterra hace un disparo que pega en el palo y no traspasa la línea de gol. Y el árbitro lo da como gol. Entonces, Inglaterra celebra y entonces Inglaterra campeón del mundo y fácilmente Beckenbauer había podido decir, me robaron, entonces como me robaron yo no voy a querer jugar más esto, la FIFA me robó, renuncio a la selección alemana, no, el tipo es resiliente, espera, sigue adelante y llega al Mundial de México en 1970. Alemania llega a la semifinal con Italia en un partido que los expertos han denominado el partido del siglo, y un defensa italiano se para en la clavícula de Beckenbauer. Al pararse en la clavícula de Beckenbauer, le rompe la clavícula, él juega buena parte del partido, así como lo estamos viendo en la imagen, media máquina, y Alemania es eliminada. O sea, él perfectamente puede decir, mire otra vez, hace 4 años me robaron, hoy se me pararon en la clavícula, yo no puedo seguir con esto, renuncio. No renunció y siguió adelante y fue hasta 1974, 8 años después del primer intento, que Franz Beckenbauer lidera esa selección alemana que se coronaría por primera vez campeona del mundo. Y le pasó como jugador y 22 años después, siendo técnico de la selección alemana, llega a la final con Argentina y Argentina gana el Mundial de México 86. Otra vez Beckenbauer estaba muy cerca de alcanzar el objetivo y no lo hacía, ahora como entrenador. Pasan 4 años, Italia 1990 y Beckenbauer se corona campeón con Alemania. Resiliencia. Siguiendo, y ya que hablamos de los argentinos, este equipo tenía una particularidad, este equipo duró 35 partidos invicto, tenía un récord impresionante, venía de coronarse campeón con algunos cambios, no era todo este equipo, era campeón de la Copa América y estaban listos para ganar, para coronarse campeones ahora sí del Mundial, y tenían a la vuelta de la esquina el Mundial de Estados Unidos 94. El equipo estaba preparado para ganarse el Mundial de Estados Unidos 94 y tenía un partido de trámite en eliminatorias, un partido el 5 de septiembre de 1993, que con el empate Argentina estaba clasificado al Mundial. El partido empieza, primeros minutos, un tiro libre que le pega a Batistuta al palo, después un mano a mano Batistuta-Oscar Córdoba, que no se entiende cómo Batistuta pierde ese gol. Minuto 37, una jugada en la que Córdoba salta y le arranca de la cabeza el balón a Batistuta cuando estaba listo para marcar el gol. O sea, en el minuto 37 era para que ese partido fuera Argentina 3, Colombia 0. Se distraen los argentinos, pierden el foco, y por eso hablábamos que el campeón tiene concentración. Pierden el foco los argentinos y en el minuto 40 hay un gol de Freddy Rincón. Y en el segundo tiempo la desconcentración fue total y hay 4 goles más de Colombia. Colombia 5, Argentina 0, y a partir de ese momento hasta la fecha Argentina no ha ganado un título de mayores.
lo hizo, tiene una medalla de oro en los Olímpicos, pero de mayores no ha vuelto a ganar nada. Desconcentración. Y nos pasó también a nosotros. Creímos que en ese momento ya éramos campeones, Pelé ya nos ha dicho que éramos campeones y la salida del Mundial fue estrepitosa. Desconcentración. Un campeón debe tener concentración y el partido se acaba cuando el árbitro pita. Y me quiero despedir de ustedes de este espacio tan especial que nos han permitido compartir con esta frase que dijo Carlos Dittborn, aquella persona que estuvo encargada de que le dieran a Chile la sede de 1962 en un país que tenía muchos sismos, que tenía muchos retos económicos y que competía con otros países. Carlos Dittborn cerraba su discurso de postulación diciendo, porque nada tenemos, lo haremos todo. Entonces, a nosotros que somos comerciales, a nosotros que nos levantamos cada día con esas ganas de construir empresa, de construir país, que nos quede esto. Y yo simplemente haría un cambio a la frase de Dittborn y cambiaría la H por una D. Y les diría, porque nada tenemos, lo daremos todo. Octubre fue la semana pasada, estamos viviendo noviembre. Esto que sea temporal, puede que yo esté en febrero y a la siguiente semana sea marzo, no importa en el momento en el que usted vea este video, en pocos días va a haber un cambio de mes y ese cambio de mes yo voy a empezar 0 a 0. Y porque nada tengo, lo daré todo. Muchas gracias.